Soy Audrey, tengo 32 años, y pasé 5 años luchando por abrirme camino como artista en Nueva York. Cuando mi teléfono sonó a las 3 de la mañana, jamás imaginé que sería mi papá diciéndome que mi edificio estaba en llamas. Lo que más lo sorprendió no fue el incendio, sino mi reacción. Me reí. No una risa nerviosa, sino una carcajada completa, de esas que dejan a cualquiera desconcertado. ¿Cómo podía reírme al perderlo todo? La verdad es que ese edificio no era solo mi hogar. Y antes de contarte por qué, déjame decirte la razón de esa risa que parecía absurda frente a una noticia devastadora. Déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo, y dale like y suscríbete si alguna vez viviste un momento en el que algo terrible terminó siendo una bendición disfrazada. Crecí en un pequeño pueblo del medio oeste llamado Oak Ridge, donde todos se conocían y los sueños eran tan modestos como los edificios de la calle principal. Mis padres, en especial mi papá, Harold, creían por encima de todo en la practicidad. Él era contador, medía la vida en hojas de cálculo y seguridad financiera. Mamá era más suave, pero al final siempre terminaba cediendo a su criterio. Su visión para mi futuro era clara. Un título en contabilidad, un trabajo estable, y si acaso me ponía aventurera, podía pensar en dar clases. Pero yo dibujaba desde que pude sostener un crayón. Mi profesora de arte en el instituto, la señora Lell, fue la primera persona que me dijo que tenía un talento real. Mientras mi padre ponía los ojos en blanco ante la pila de folletos de escuelas de arte sobre mi escritorio, ella me ayudó a preparar un portafolio. Cuando me aceptaron en un programa de arte en Nueva York con una beca parcial, empezó la batalla en casa. El arte no paga las facturas, Audrey, decía papá, con voz firme pero serena. ¿Sabes cuántos talentosos terminan siendo camareros toda su vida? A pesar de sus objeciones, me mudé a Nueva York hace 8 años con 2 maletas y una determinación que sentía como una armadura. Pero esa armadura se desgastó rápido cuando me enfrenté a la realidad de los alquileres en la ciudad. El primer año me mudé entre 3 pisos compartidos distintos, cada uno más estrecho que el anterior. Trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial mientras asistía a clases, y apenas tenía tiempo para crear arte de verdad. Hace 5 años encontré el edificio en Brooklyn. Decir que no era gran cosa sería un cumplido. 6 pisos de ladrillo descolorido, con ventanas que vibraban cada vez que pasaban camiones. El vestíbulo olía siempre un poco a col, y el ascensor funcionaba, tal vez un 60% de las veces. Pero el alquiler era sorprendentemente asequible para un apartamento de 1 habitación, y el dormitorio tenía una luz del norte increíble, perfecta para pintar. El dueño, el señor Vázquez, era un anciano que rara vez reparaba algo, pero tampoco solía subir la renta. Llevaba 40 años con el edificio, y parecía manejar todo más con apretones de manos que con contratos. Mis vecinos formaban un grupo diverso, la mayoría llevaba allí muchos años. Estaba Vanessa, una enfermera de turnos nocturnos que me llevaba sopa cuando me enfermaba. Walter, un profesor jubilado que ponía discos de jazz demasiado alto los domingos por la mañana, pero nadie se quejaba porque su gusto era impecable. Y la familia Patel, en la primera planta, que tenía una pequeña tienda a 2 calles y siempre guardaba la mejor fruta y verdura para los inquilinos. Cada vez que llamaba a mis padres, papá preguntaba, ¿ya sacaste el seguro de inquilinos? Y cada vez yo prometía que lo miraría la próxima semana. Siempre había un gasto más urgente. Materiales de arte, una cita con el dentista, unas botas nuevas para el invierno. Cuando las mías se rompieron, el seguro pasó a ser algo que podía aplazar indefinidamente. Mirando atrás, debí darme cuenta de las señales. Hace unos 8 meses las cosas empezaron a romperse más seguido. Una tubería se reventó en el 4.º piso y dañó 3 apartamentos. La puerta trasera aparecía abierta aunque todos teníamos cuidado. Hubo 2 pequeños incendios eléctricos en el sótano, que se apagaron rápido, pero eran preocupantes. El señor Vázquez parecía distinto cuando le reportábamos los problemas. No su habitual indiferencia, sino, evasivo. Mientras tanto, mi carrera artística al fin empezaba a despegar. Después de años de correos de rechazo y exposiciones casi vacías en cafeterías, una galería pequeña pero respetada en Chelsea aceptó mostrar mi obra. Mis cuadros, que exploraban la soledad urbana a través de paisajes fragmentados, empezaban a conectar con la gente. La inauguración estaba programada justo para 2 semanas después de la noche del incendio.
El día antes de que todo pasara, vi a hombres de traje recorriendo el edificio con portapapeles en mano. No parecían los típicos de mantenimiento. Llevaban zapatos caros y hablaban en voz baja. Cuando le pregunté a uno quiénes eran, me sonrió con frialdad y dijo que era una inspección rutinaria. Yo estaba demasiado ocupada para darle más vueltas. Había terminado 3 lienzos grandes para la exposición y estaba agotada. Esa noche me dormí entre el olor a pintura y a posibilidades, sin imaginar que sería la última en ese apartamento. Por favor, dime que al menos tenía seguro de inquilinos. La pregunta que había evitado durante años ya tenía respuesta. No, papá. Nunca llegué a hacerlo. Su silencio lo dijo todo. Esperé la reprimenda, el te lo dije, pero en lugar de eso solo suspiró y dijo: ya lo resolveremos. Tu madre y yo te ayudaremos en lo que podamos. Al colgar, miré de nuevo hacia la escuela donde mis vecinos empezaban a moverse. Fuera lo que viniera después, sabía que nuestras vidas habían cambiado de forma irreversible en una sola noche. A las 8 de la mañana, la mayoría de nosotros estábamos frente a la barricada, observando los restos carbonizados de nuestro hogar. A la luz del día, el daño era aún más evidente. El edificio se alzaba como un animal herido. Las ventanas reventadas, la fachada ennegrecida, el agua aún goteando entre los ladrillos, y el aire impregnado de ceniza húmeda y plástico derretido. Los bomberos permitieron que pequeños grupos entraran acompañados para recuperar objetos esenciales. Cuando llegó mi turno, me asignaron a un joven bombero que no debía pasar de los 21 años. Solo podremos estar 15 minutos, me advirtió. Y únicamente debes llevar lo absolutamente necesario: documentos, medicinas, ese tipo de cosas. Caminar dentro del edificio fue surrealista. El vestíbulo, que solía ser sombrío pero funcional, ahora era un pantano de agua y escombros. Subimos por las escaleras, porque el ascensor obviamente estaba fuera de servicio. Cada piso estaba peor que el anterior, y al llegar al cuarto, donde estaba mi apartamento, me preparé para encontrar una devastación total. Sorprendentemente, el mío había sufrido sobre todo daños de humo y agua. El fuego había sido más intenso en los pisos de arriba y de abajo. Aún así, todo estaba arruinado, mi ropa empapada y con olor a humo, los libros hinchados por el agua cayendo de los estantes, el sofá donde pasé tantas noches dibujando, empapado y manchado de negro. Tomé mi pasaporte de la caja ignífuga bajo la cama, un disco duro con mis fotos, y una pequeña caja de madera con las pocas joyas que heredé de mi abuela. Cuando ya iba a salir, vi mi cuaderno de bocetos en la encimera de la cocina, milagrosamente seco bajo una pila de cartas. Lo añadí a mi pequeño montón de cosas rescatadas. Afuera, los peritos de seguros ya habían llegado y estaban tomando declaraciones. Uno se acercó a mí, con el portapapeles en la mano. ¿Nombre y número de apartamento?, preguntó con eficiencia. Audrey Wilson, apartamento 4C. ¿Y su compañía de seguros? Dudé. No tengo seguro de inquilinos. Su expresión pasó de profesional a compasiva. Entiendo. Bueno, debe saber que sin seguro no podrá optar a asistencia inmediata de vivienda ni a reembolso por las pérdidas. Puede consultar con FEMA y con organizaciones locales de ayuda en desastres. Mientras él se alejaba hacia el siguiente inquilino, Vanessa apareció a mi lado. Venía directamente de su turno en el hospital, aún con el uniforme. Tenía los ojos rojos, por el llanto o por el cansancio. Probablemente por ambas cosas. ¿Escuchaste lo que dicen?, me susurró. ¿Sobre qué? Sobre el señor Vázquez. Nadie lo encuentra. Y al parecer, ya no es dueño del edificio. Lo vendió hace 3 meses. Esa noticia me dejó helada. ¿Lo vendió a quién? A una empresa llamada Northstar Development. Dicen que han estado comprando edificios viejos en todo Brooklyn. Mientras hablábamos, todo empezaba a encajar. Los accidentes en aumento, los inspectores misteriosos, la actitud evasiva de Vázquez. Un mal presentimiento me oprimió el estómago. Al mediodía, un grupo de inquilinos nos reunimos en una cafetería frente al edificio. Alguien había creado un chat grupal para compartir información y los rumores corrían rápido. Walter, que acababa de salir del hospital, se unió con noticias reales. Hablé con mi sobrino, que trabaja en bienes raíces, dijo, aún con la voz ronca por el humo. Northstar Development tiene fama.
Compran edificios viejos en zonas en proceso de gentrificación. Y después, misteriosamente ocurren incendios. De pronto pueden demoler y levantar condominios de lujo. Eso es ilegal, protesté. No pueden simplemente incendiar un edificio con gente dentro. Por supuesto que es ilegal, asintió Walter. Pero es muy difícil de probar. Y son cuidadosos. Se aseguran de que los incendios empiecen en zonas vacías, normalmente de noche, cuando la mayoría está despierta y puede oler el humo. No buscan matar a nadie, solo destruir el edificio. Como si fuera una señal, un joven se acercó a nuestra mesa. Alto, con el pelo rizado, gafas y un bolso cruzado con el logo de un portal de noticias local. Disculpen, dijo. Soy Derek Sullivan, reportero de Brooklyn Daily. Estoy cubriendo el incendio y me preguntaba si podría hacerles algunas preguntas. Al principio dudamos. La mayoría seguíamos en shock, pero Derek parecía realmente preocupado, y Walter pensó que la atención de la prensa podría protegernos. Uno a uno, compartimos nuestras experiencias y sospechas. No es la primera vez que oigo hablar de North Star, admitió Derek después de escucharnos. Ha habido al menos 3 incendios sospechosos en propiedades suyas en los últimos 2 años. Nada se ha probado, pero el patrón es inquietante. Nos mostró la investigación que ya había reunido. North Star pertenecía a una corporación mayor, que a su vez estaba controlada por un grupo de inversión. La red de propiedad era tan compleja que resultaba casi imposible identificar quién tomaba realmente las decisiones. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó. Era Sofía, de la galería. Audrey, acabo de enterarme del incendio. ¿Estás bien? Estoy bien, le aseguré. Recuerda que estaba en la galería cuando pasó. Menos mal. Escucha, sé que es un momento terrible, pero quería avisarte de que la exposición sigue en pie. De hecho, varios coleccionistas ya han mostrado interés después de ver tus obras durante el montaje. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mí. Mi arte estaba a salvo y la exposición podía resultar un éxito. Se sentía extraño pensar en mi carrera en medio de la tragedia, pero también era la única luz en un día devastador. Al colgar, vi a mi padre entrando en la cafetería. Me encontró enseguida y vino hacia mí con una mezcla de alivio y preocupación en el rostro. Había conducido toda la noche desde Ohio para llegar. Audrey, dijo, abrazándome con fuerza. Tenía que ver con mis propios ojos que estabas bien. Por un instante, fui simplemente su hija otra vez, agradecida por su presencia firme. Luego se apartó, y volvió a aparecer su lado práctico. Ya llamé para preguntar por opciones de vivienda temporal, y traje ropa y cosas básicas para ti. Miró a mi alrededor, a mis vecinos. ¿Han empezado a presentar reclamaciones al seguro? Papá, dije en voz baja. Te lo dije, no tengo seguro. Su expresión se endureció, pero asintió. Está bien. Lo resolveremos. Lo importante es que estás a salvo. Con el paso de las horas, nuestro grupo de inquilinos empezó a organizarse mejor. Alguien creó una hoja con contactos y recursos, otro abrió una página de donaciones. Derek prometió investigar más a fondo a North Star y conectarnos con inquilinos de otros edificios que habían pasado por lo mismo. Por la tarde tuvimos el primer contacto directo con North Star. Una representante llamada Eliza Burke llegó a la cafetería. Vestía impecablemente, con un traje que seguramente costaba más que 3 meses de mi renta. En nombre de North Star Development quiero expresar nuestra profunda preocupación por lo sucedido, dijo con voz suave y medida. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades para determinar la causa del incendio. ¿Cuándo compró su empresa el edificio? Preguntó Walter, directo. Ella sonrió con frialdad. No estoy autorizada a hablar de transacciones específicas, pero puedo asegurarles que North Star está comprometida con la seguridad y el bienestar de todos los residentes. Entonces, ¿por qué no nos informaron del cambio de propietario? Pregunté. ¿Y por qué había inspectores en el edificio ayer sin previo aviso? Su sonrisa nunca se borró. No tengo constancia de ninguna inspección ayer. Quizá eran del ayuntamiento. Nadie le creyó, pero aún no teníamos pruebas. Al irse, repartiendo sus tarjetas de presentación, crucé miradas con Derek. Esto era más grande que mi apartamento perdido.
Era un patrón de explotación sistemática de inquilinos vulnerables, y estaba ocurriendo en toda la ciudad. Esa noche, acurrucada en el sofá de la habitación de hotel de mi padre, tomé una decisión. No me limitaría a mudarme y empezar de nuevo en otro lugar. Iba a descubrir lo que realmente había pasado y a responsabilizar a North Star. No solo por mí, sino por todos mis vecinos que lo habían perdido todo. A la mañana siguiente, Derek y yo nos reunimos a tomar café antes de que él fuera a la oficina de registros de la ciudad. Había aceptado ayudarme a investigar a North Star, viendo en su patrón de compras y accidentes una historia grande. La clave está en conectar las propiedades entre sí, me explicó. Si logramos demostrar que tenían un interés financiero en deshacerse de los inquilinos con renta controlada, y vincular eso a los incendios, quizá tengamos suficiente para que las autoridades actúen. Yo pasé el día contactando a los demás inquilinos, creando una línea de tiempo detallada con los incidentes extraños previos al fuego. Vanessa recordó haber visto a supuestos técnicos en el cuarto de mantenimiento pocos días antes. Walter dijo que había oído a Vázquez discutir con un hombre de traje caro unas 2 semanas antes. Mientras tanto, mi padre estaba cada vez más frustrado con mi obsesión por investigar en lugar de atender lo práctico. Audrey, necesitas buscar dónde vivir, insistió durante el almuerzo. Necesitas reemplazar lo básico. Deja que la policía se encargue. Papá, la policía no lo está tomando como prioridad, repliqué. Para ellos, es solo otro incendio más, hasta que se pruebe lo contrario. Mientras tanto, estos promotores siguen destruyendo vidas. Su expresión se tensó. Entiendo que estés enfadada, pero no eres detective ni abogada. Eres artista, y en 10 días inauguras tu exposición. Concéntrate en eso. Puedo con ambas cosas, insistí, aunque ni yo misma estaba segura. La realidad financiera me golpeaba fuerte. Sin seguro, había perdido unos $30,000 en pertenencias. En mi cuenta apenas tenía para cubrir un mes de renta, siempre que encontrara un piso sin tener que pagar comisión. Tal vez la exposición trajera dinero, pero nada era seguro. En los días siguientes, la comunidad de vecinos comenzó a fragmentarse. Algunos se fueron con familiares fuera de la ciudad, otros encontraron refugio temporal a través de organizaciones. El chat grupal se apagaba, cada quien ocupado en rehacer su vida. Al tercer día, North Star se movió. Eliza Burke envió un correo a todos los antiguos inquilinos ofreciendo un acuerdo de buena voluntad, $3,000 a cambio de renunciar a cualquier demanda contra la empresa. Es una trampa, me advirtió Derek cuando le mostré el correo. Si firmas, ya no podrás demandar, aunque encontremos pruebas de que fueron responsables. Pero $3,000 eran tentadores para muchos que no tenían nada. Al final de la semana, supe que casi la mitad lo había aceptado, incluida la familia Patel, que necesitaba el dinero para mantener abierta su tienda. Mi padre, cada vez más insistente, me rogaba que volviera a Ohio con él. Solo de forma temporal, decía. Hasta que te recuperes. Pero la idea de volver como una fracasada era insoportable. Me había marchado 8 años atrás decidida a demostrar que se podía vivir del arte. Volver ahora sería admitir derrota. La galería se convirtió en mi refugio. Sofía me dio una llave, y muchas noches dormía en el sofá de su oficina, trabajando hasta tarde en la preparación de la muestra. Mis nuevas pinturas, nacidas del caos reciente, tenían una energía cruda que hasta yo reconocía como poderosa. Gracias a los contactos de Derek, conocimos a la abogada Josefina Álvarez, especialista en derechos de inquilinos. Aceptó reunirse con los que no habían firmado el acuerdo. Armar un caso será complicado, nos advirtió en su pequeña oficina llena de expedientes. Estas compañías son sofisticadas. Crean capas de distancia entre las decisiones y las acciones. Contratan a contratistas, que a su vez subcontratan. Seguir la pista del dinero se vuelve casi imposible. ¿Pero no completamente imposible? Presioné. Ella sonrió apenas. No completamente. Pero tomará tiempo y recursos que la mayoría de desplazados no tienen. Al salir, Walter suspiró. Tengo 82 años. Audrey. No puedo pasarme años en una batalla legal. Necesito un lugar donde vivir ahora. Sus palabras me golpearon. Mientras yo podía dormir en sofás y tenía energía para luchar, mis vecinos enfrentaban realidades mucho más duras.
La presión creció cuando recibí un mensaje de voz de un número desconocido. Señorita Wilson, este es un recordatorio cortés de que perseguir acusaciones infundadas puede constituir difamación. Northstar valora su reputación y la defenderá enérgicamente. La voz era femenina, profesional, y la amenaza, clara. Se lo mostré a Derek, que se preocupó de verdad. Eso significa que les preocupamos. Pero ten cuidado, Audrey. Esta gente tiene recursos y conexiones. Mi padre notó mi distracción durante la cena. ¿Qué ocurre? Y no digas que nada. Dudé, luego le puse el audio. Su rostro se ensombreció. Esto ya fue demasiado. Mañana te vienes conmigo a Ohio. Papá, no puedo. La exposición abre en una semana. Y necesito seguir con esto. ¿Seguir con qué? ¿Con ponerte en peligro? ¿Por un apartamento que ni siquiera era tuyo? Por justicia, solté. Por la gente que no puede defenderse. ¿Sabías que el señor Vázquez sigue desaparecido? ¿Y si también le pasó algo? Papá negó con la cabeza. Siempre fuiste terca, igual que tu madre. No sonaba a cumplido. Mi preparación para la exposición se resintió, dividida entre investigar a Northstar y pintar. Sofía empezó a preocuparse de que la polémica afectara a la asistencia. Algunos de nuestros coleccionistas están vinculados al sector inmobiliario, me explicó con cuidado. Te apoyo, pero quizá deberíamos separar la exposición de todo esto. Incluso mi salud se deterioraba. No dormía, sobrevivía a base de café y adrenalina. Tenía ojeras profundas y estaba perdiendo peso. El golpe final llegó con una llamada de Josephine. El informe de los bomberos resultó inconcluso. No pudieron probar que fuera incendio provocado. Sin eso, nuestro caso queda muy debilitado. Esa noche, sola en el sofá de la galería, dudé de todo. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si estaba desperdiciando fuerzas en una batalla imposible? ¿Sería mejor aceptar la indemnización y empezar de cero en otro lado? Por primera vez desde el incendio, me permití llorar de verdad. No solo por mis pertenencias perdidas, sino por la comunidad deshecha, por el hogar que nos habían arrebatado, y por la impotencia ante una codicia tan calculada. La noche de la inauguración llegó con una mezcla extraña de emoción y temor. La galería estaba preciosa, mis cuadros bajo la iluminación perfecta, mi nombre en la pared con tipografía elegante. Sofía incluso había conseguido que viniera un fotógrafo de un reconocido blog de arte. Esta puede ser tu gran oportunidad, me dijo mientras hacíamos los últimos ajustes. Intenta disfrutarlo, al menos por unas horas. Llevaba un vestido prestado y unos zapatos que me apretaban. Mi padre estaba allí, incómodo entre la multitud del arte, pero decidido a apoyarme. Había extendido su estancia en el hotel, negándose a dejarme sola tras la amenaza. Las primeras reacciones fueron abrumadoramente positivas. Críticos alababan la crudeza emocional de mi obra, la exploración valiente del desarraigo. 3 cuadros se vendieron en la primera hora, incluido el más grande, por una suma que cubriría varios meses de renta. Debería haber estado eufórica, pero no dejaba de mirar hacia la puerta, esperando ver aparecer a representantes de Northstar. Derek había prometido pasar más tarde con novedades. Alrededor de las 9 de la noche, la galería estaba abarrotada cuando vi entrar a 3 hombres con trajes caros. Se dirigieron directamente a Sofía, hablando con ella y lanzándome miradas de vez en cuando. Mi estómago se encogió. ¿Audrey Wilson? Uno de ellos se me acercó, tendiéndome la mano. David Mercer, de Northstar Development. Impresionante trabajo. De hecho, queremos encargar piezas para los vestíbulos de nuestros nuevos edificios. La audacia me dejó sin aire. ¿Quiere que pinte para la empresa que quemó mi casa? Mantuvo la sonrisa, aunque sus ojos se endurecieron. Esa es una acusación seria, señorita Wilson. Una que podría considerarse difamación si no tiene pruebas. ¿Y por qué está aquí? Exigí, notando que las conversaciones cercanas habían cesado. Apreciar arte, respondió con calma. Y quizá hablar de cómo Northstar podría apoyar su carrera. Siempre buscamos invertir en talento local. ¿A cambio de mi silencio? Me refiero a crear una relación mutuamente beneficiosa. Después de todo, reconstruir una vida tras una pérdida así debe de ser difícil. Antes de que pudiera responder,
Mi padre apareció a mi lado. Mi hija no está interesada en su apoyo, dijo con firmeza. Disfrute de la exposición y luego déjela en paz. La expresión de Mercer se enfrió. Señor Wilson, su hija tiene talento, pero el talento necesita estabilidad. Algo en lo que podemos ayudar. Ella no necesita su ayuda, replicó papá. Mercer se encogió de hombros. Como quiera. Pero recuerde, señorita Wilson, que las reputaciones en el mundo del arte son frágiles. A los coleccionistas no les gusta la controversia. Al irse, varios teléfonos ya habían grabado la escena. A la mañana siguiente, el vídeo circulaba en redes, acompañado de resúmenes del incendio y acusaciones contra Northstar. Mi nombre quedaba públicamente ligado a la denuncia. El día siguiente trajo tanto oportunidad como amenaza. Vendí 3 cuadros más. Ahora la gente se interesaba por la artista que enfrentaba a los desarrolladores. Pero al volver al pequeño subarrendado que había conseguido, encontré la puerta entreabierta y mis pocas pertenencias desparramadas por el suelo. Nada de valor había desaparecido, pero el mensaje era claro, sabían dónde vivía. Mi padre estaba furioso. Se acabó. Hoy mismo te vienes conmigo. Empaca lo que necesites. Por primera vez, estuve tentada de aceptar. La intrusión me hizo sentir más vulnerable que el propio incendio. Pero entonces Derek llamó con noticias. Encontré algo, dijo con evidente emoción. Registros de propiedad muestran que Northstar solicitó permisos de demolición para tu edificio 3 semanas antes del incendio. Y escucha esto. Pidieron permisos de construcción para un nuevo complejo de lujo en esa misma dirección una semana antes del fuego. ¿Cómo podían saber que el edificio sería condenado? A menos que lo hubieran planeado. Su hallazgo reavivó mi determinación, pero la irrupción en mi apartamento me había sacudido más de lo que quería admitir. Esa noche, papá y yo tuvimos nuestra mayor pelea. Esto no es un juego, Audrey, gritó, caminando de un lado a otro en el pequeño cuarto. Esta gente es criminal. Entraron en tu piso. ¿Qué crees que harán después? Justo por eso no puedo parar, contesté. Si me rindo, ganan. Y seguirán haciendo lo mismo en otros edificios, con otros inquilinos. ¿Y tu vida? ¿Tu futuro? ¿Merece la pena arriesgarlo todo? Hay cosas por las que vale la pena luchar, papá. Tú me lo enseñaste. Se detuvo, sorprendido. Yo te enseñé a ser práctica, a construir seguridad, no a luchar contra molinos de viento. No, dije en voz baja. Tú me enseñaste a defender lo correcto. ¿Recuerdas cuando el banco quiso embargar la granja de los Johnson y los ayudaste gratis con sus cuentas? ¿O cuando testificaste contra tu jefe por manipular balances en tu primer trabajo? Él apartó la mirada. Eso era distinto. ¿Distinto? Arriesgaste tu empleo y tu reputación. Porque era lo correcto. Yo no estaba arriesgando mi seguridad. Se pasó una mano por el cabello, frustrado. No quiero verte herida. Lo sé, respondí suavemente. Pero necesito hacerlo. Esa noche volvió a su hotel. Por primera vez desde el incendio, me quedé realmente sola con mis pensamientos. El pequeño subarrendado se sentía cavernoso y hostil tras la irrupción. Cada ruido me sobresaltaba. A las 3 de la mañana, agotada pero incapaz de dormir, me pregunté si mi padre tenía razón. ¿Y si estaba siendo ingenua? ¿Y si esta lucha era demasiado grande para mí? Con el amanecer llegó cierta claridad. Sentada junto a la ventana, viendo despertar a la ciudad, repasé los datos de ventas de mi exposición. Cada cuadro que se vendía no representaba solo un ingreso, sino una conexión. Alguien había visto mi visión, y la había valorado tanto como para llevarla a su casa. La idea me golpeó como un rayo. Mi arte no era solo una carrera. Era una plataforma, una voz, incluso un arma. Yo podía contar esta historia a través de mi obra de un modo que llegara a personas que jamás leerían un artículo sobre derechos de inquilinos o corrupción urbanística. Llamé a Sofía en cuanto abrieron los negocios. Quiero hacer una exposición especial, le expliqué. Algo sobre la injusticia en la vivienda y el desalojo de comunidades, usando materiales rescatados del edificio. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Eso no es lo que suelen hacer las galerías, Audrey. Lo sé, pero podría ser poderoso y oportuno. Déjame pensarlo, dijo al fin.
Pero en cualquier caso, deberías venir hoy. Tienes más cheques de ventas. El dinero de los cuadros vendidos me dio un respiro inmediato. Podía pagar un apartamento algo mejor, comprar materiales de arte y lo básico para sobrevivir. Pero lo más importante, me dio la libertad de rechazar la nueva oferta de Northstar, que habían subido a $5.000. Me reconecté con los vecinos dispersos y les propuse un nuevo enfoque. En lugar de luchar solo en tribunales, lucharíamos en la corte de la opinión pública. Los artículos de Derek ya habían generado interés, pero una instalación artística podía alcanzar a un público diferente. Muchos eran escépticos, pero Walter me sorprendió con su entusiasmo. A mi edad aprendes que, a veces, el camino indirecto es el más eficaz, dijo. Hay que golpear donde menos lo esperan. En los días siguientes, nos reunimos en los restos del edificio, recogiendo piezas carbonizadas de la estructura. También objetos personales, demasiado dañados para conservar, pero demasiado significativos para tirar. Cada pedazo contenía una historia, un fragmento de nuestras vidas compartidas. Mientras tanto, Derek seguía investigando. Encontró vínculos entre Northstar y funcionarios de la ciudad que habían acelerado sus permisos. También localizó a un ex empleado dispuesto a hablar anónimamente sobre sus prácticas. Lo llaman vacancia acelerada, nos dijo. Nunca ordenan explícitamente provocar incendios, pero dejan claro que las bonificaciones dependen de vaciar rápido los edificios. A medida que nuestro proyecto se difundía, defensores de vivienda y organizaciones de inquilinos se sumaron. Lo que había empezado como una lucha personal, se estaba convirtiendo en un movimiento. Una noche, mientras clasificaba materiales en mi subarrendado, tocaron la puerta. Con cautela, tras el allanamiento anterior, miré por la mirilla. Era mi padre, con una maleta en la mano. Papá, abrí, confundida. Pensé que habías vuelto a Ohio. Lo hice, dijo, entrando. Y luego regresé. He pedido una excedencia en el trabajo. ¿Por qué? Dejó la maleta en el suelo. Porque tenías razón. Sobre luchar por lo correcto. Y sobre que yo mismo te lo enseñé. Miró los materiales artísticos que cubrían cada superficie. No entiendo del todo lo que haces con todo esto, pero quiero ayudarte, si me dejas. Era lo último que esperaba, mi padre pragmático, amante de las hojas de cálculo, queriendo unirse a mi protesta artística contra la avaricia corporativa. También traje algo que puede servir, añadió, sacando su portátil. He estado revisando los estados financieros de Northstar. Las empresas públicas dejan rastros en el papel, y la contabilidad siempre ha sido mi especialidad. Por primera vez desde el incendio, sentí un verdadero brote de esperanza. Con sus habilidades analíticas y mi visión artística, tal vez si tuviéramos una oportunidad contra Northstar. Esa noche durmió en mi sofá. Su presencia hacía el espacio, de pronto, sentirse más seguro. Y antes de quedarme dormida, comprendí que, entre tanta pérdida, algo inesperado se había ganado. Mi padre y yo empezábamos a vernos con claridad, como adultos distintos, pero con valores compartidos. A la mañana siguiente llegó otra sorpresa. Derek llamó emocionado. Un informante interno de Northstar se presentó. Tiene acceso a comunicaciones sobre el programa de vacancia acelerada. Esto podría abrir el caso por completo. Cuando se lo conté a mi padre, asintió pensativo. Es bueno, pero también necesitamos seguir el dinero. Estas corporaciones nunca actúan sin calcular beneficios. Mientras él volvía a sus gráficos, y yo a planear la instalación, sentí un extraño equilibrio, lo práctico y lo creativo unidos en una misma causa. Nuestra estrategia evolucionó. Yo trabajaba en la instalación artística que contaría nuestra historia de forma visual, mientras él rastreaba las finanzas de Northstar. Instaló su oficina en mi mesa de cocina, rodeado de informes anuales y registros de propiedades. Están ocultando sus pasivos, me explicó una noche, señalando un complejo esquema que había creado. Mira estas sociedades pantalla. Están diseñadas para absorber responsabilidades legales y proteger a la matriz. Su conocimiento se volvió clave. No bastaba con exponer sus prácticas ilegales, teníamos que hacer que fueran financieramente insostenibles. La instalación tomó forma en un almacén cedido. Construí una réplica a escala de nuestro edificio con madera quemada y objetos derretidos rescatados del lugar. Dentro,
Cada apartamento contenía objetos y relatos de antiguos vecinos. Los discos de jazz de Walter, deformados pero reconocibles. Un dibujo infantil recuperado del piso de los Patel. Mis propios pinceles, ennegrecidos, pero aún utilizables. La llamamos vacancia acelerada, apropiándonos del término interno de North Star. Los artículos de Derek sobre el proyecto generaron interés masivo, y grupos de vivienda ayudaron a difundirlo. Lo que comenzó como mi protesta personal ya era un movimiento comunitario. Nuestra informante, Tania, antigua asistente administrativa, nos entregó correos comprometedores. No decían abiertamente nada ilegal, pero el lenguaje y el momento, días antes del fuego, eran demasiado sospechosos. Nunca dejaban nada incriminatorio por escrito, nos dijo en un café, en voz baja. Pero todos sabían lo que se esperaba: vaciar rápido los edificios, costara lo que costara. Con esta información, Josephine creyó que había base para acudir a la fiscalía. Sigue siendo circunstancial, advirtió. Pero combinado con el patrón de incendios y los incentivos financieros, puede bastar para abrir una investigación. Mi padre, antes escéptico, ahora se volcaba de lleno en el caso. Un día llegó con noticias inesperadas. He hablado con algunos contactos. Resulta que varios clientes míos tienen inversiones en el fondo que controla North Star. Y no quieren estar ligados a algo ilegal. ¿Pueden ayudarnos? Sí. Están presionando desde dentro. A los inversores no les gusta la mala prensa. Afecta al precio de las acciones. Nuestra coalición crecía. Otros inquilinos de propiedades de North Star se unieron. Políticos locales empezaron a hacer preguntas. La inauguración de la instalación llegó un martes lluvioso. Aún así, el almacén estaba lleno. Cámaras de televisión filmaban mientras los visitantes recorrían el edificio recreado, leían las historias, tocaban los objetos carbonizados, experimentando una mínima fracción de lo que habíamos perdido. Muchos salían con lágrimas en los ojos, otros con furia en el rostro. Lo importante es que todos salían hablando de justicia en la vivienda y de responsabilidad corporativa. Mi padre, incómodo en ese entorno artístico, se mantuvo a mi lado. A tu madre le habría encantado, dijo en voz baja. Siempre dijo que tu terquedad sería tu perdición, o tu mayor fuerza. La exposición tuvo cobertura no solo local, sino nacional. Una revista importante publicó un reportaje sobre la artista que enfrenta a los grandes desarrolladores. De pronto, North Star estaba bajo un foco incómodo. Su reacción fue predecible. Primero, amenazas legales, cartas exigiendo que retiráramos acusaciones específicas. Al no lograrlo, lanzaron una campaña mediática para pintarse como víctimas. North Star Development sigue comprometida con crear vivienda de calidad para todos los neoyorquinos. Estas acusaciones sin fundamento solo distraen de los verdaderos problemas de la ciudad, declaró su portavoz en televisión. La presión aumentó. Una noche alguien irrumpió en el almacén y dañó parte de la instalación. En Internet, cuentas anónimas empezaron a atacar mi credibilidad como artista y mi reputación personal. Derek empezó a recibir advertencias de que su trabajo podía estar en riesgo si seguía cubriendo la historia. Aún así, mi padre se mantuvo sorprendentemente firme. Cuando le confesé mis dudas tras el allanamiento, solo dijo: no pelearían tan duro si no estuviéramos tocando un nervio. Nuestra relación personal sanó mientras trabajábamos codo a codo. Yo aprendí a valorar su mente analítica y sus principios inquebrantables. Él empezó a entender mi necesidad de expresión creativa y de justicia social. Seguíamos siendo personas muy distintas, pero en esta lucha habíamos encontrado un terreno común. Tras semanas de insistencia, la fiscalía accedió a reunirnos. La asistente del fiscal, Gloria Hayes, escuchó con atención nuestras pruebas. Esto es preocupante, admitió, sobre todo por el patrón en múltiples propiedades. Pero armar un caso penal será complicado. Estas compañías tienen abogados muy buenos. Nosotros también, respondió mi padre. Y tenemos algo que ellos no, la verdad. Era tan poco característico de él, tan dramático, que casi solté una risa. Pero Hayes pareció impresionada. Asignaré un investigador, prometió. Aunque estos casos tardan años. El tiempo era lo que muchos de nuestros vecinos no tenían. Walter se había mudado con su sobrino en Nueva Jersey.
Los Patel luchaban por mantener su tienda sin los clientes habituales. Otros tuvieron que abandonar la ciudad. Necesitábamos una victoria más inmediata. Fue entonces cuando mi padre tuvo su hallazgo. He estado revisando sus registros de inspección, dijo una noche, extendiendo papeles sobre mi cama, ya que la mesa estaba llena de pinceles. Hay un patrón. Siempre firman los mismos inspectores, incluso cuando había violaciones obvias al código. ¿Crees que estaban sobornados? Creo que debemos seguir el dinero. Me mostró una hoja de cálculo donde vinculaba pagos de una filial de Northstar con una consultora propiedad del cuñado del subcomisionado de edificios de la ciudad. Ese descubrimiento nos dio nueva energía. Derek empezó a indagar en las conexiones entre ejecutivos de Northstar y funcionarios públicos. Josephine preparó documentación para un caso de corrupción más amplio. Northstar, al sentir el cambio de marea, hizo un último intento de silenciarnos. Eliza Burke apareció en mi subarrendado sin aviso, con una oferta que dejaba en ridículo las anteriores. $100,000, dijo, deslizando un documento sobre mi mesita de café. Más vivienda garantizada en cualquier propiedad de Northstar. Solo pedimos que termine esta campaña y firme un acuerdo de confidencialidad. La suma era abrumadora. Podría asegurar mi futuro, financiar mi carrera artística y resolver todos mis problemas inmediatos. Por un momento, me sentí tentada. Mi padre, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Y qué pasa con los demás inquilinos? ¿Y con el próximo edificio al que Northstar decida acelerar? La sonrisa de Eliza se tensó. Esta oferta es solo para la señorita Wilson. Reconocemos su influencia única en esta situación. Quiere comprar su silencio y seguir con lo mismo, replicó papá. Empujé el documento de vuelta hacia ella. No estoy interesada. Cuando se fue, mi padre me miró con un respeto nuevo. Fue mucho dinero para rechazarlo. Hay cosas que valen más que el dinero, respondí, repitiendo lo que él mismo me había enseñado, aunque ninguno de los dos supiera que yo había escuchado. La semana siguiente llegó nuestro primer gran avance. Con las pruebas de inspecciones sospechosas, la ciudad abrió una investigación oficial al Departamento de Edificios. 2 inspectores fueron suspendidos. Luego vino la noticia de que inversores retiraban su dinero de la empresa matriz de Northstar, y las acciones cayeron. La presión financiera lograba lo que los argumentos morales no podían. Finalmente, casi 3 meses después del incendio, la Fiscalía anunció una investigación formal contra Northstar por fraude, imprudencia temeraria y posible conspiración de incendio. No era una condena, pero sí un comienzo. Y, lo más importante, validaba lo que habíamos dicho todo ese tiempo. No éramos inquilinos resentidos ni conspiranoicos. Éramos ciudadanos exigiendo rendición de cuentas. Esa noche, mi padre y yo celebramos con comida china para llevar en mi subarrendado. Estoy orgulloso de ti, Audrey, me dijo, tomando el último rollito. Tu madre siempre decía que llevabas fuego dentro. Yo temía que te quemara. Ahora veo que es tu fuerza. No habría podido sin ti, admití. Tus hojas de cálculo y tu ojo financiero marcaron la diferencia. Él sonrió. Tal vez hacemos un buen equipo después de todo. La artista y el contador. Chocamos nuestros vasos de agua, y sentí paz pese a todo lo que aún quedaba por delante. 1 año después del incendio, estaba en la sala del tribunal cuando se anunció el veredicto. El caso contra Northstar avanzó sorprendentemente rápido tras destaparse la corrupción. 3 ejecutivos enfrentaban cargos criminales. La empresa debía pagar daños sustanciales a todos los antiguos inquilinos. Mi padre estaba a mi lado, estrechando mi mano mientras el juez leía la decisión. Su excedencia temporal se había convertido en una jubilación anticipada. Se había dedicado por completo a nuestro caso. Juntos, habíamos navegado el sistema legal, reunido pruebas y apoyado a nuestra comunidad desplazada. La victoria se sentía irreal tras tantos meses de lucha. Fuera de los tribunales, Josephine declaró ante los medios. El veredicto de hoy envía un mensaje claro. Ninguna corporación está por encima de la ley. La vivienda es un derecho humano, no una mercancía para el lucro. Esa tarde celebramos en el centro comunitario que había nacido de nuestro movimiento. El dinero de la indemnización no solo compensó a los inquilinos, también financió una organización de justicia en la vivienda y un nuevo proyecto de viviendas asequibles en el solar de nuestro antiguo edificio.
Walter volvió de Nueva Jersey para formar parte de la junta. Los Patel planeaban abrir su tienda en la planta baja del nuevo edificio. Muchos exvecinos consiguieron apartamentos allí, asegurando que la comunidad se mantuviera unida. En medio de la celebración, me quedé a solas con mi padre, mirando por la ventana hacia el solar en construcción. ¿Te conté por qué me reí aquella noche cuando me llamaste por el incendio? Le pregunté. Siempre lo he querido saber. No fue solo alivio de que mis cuadros estuvieran a salvo. Fue darme cuenta de que todo lo que creía necesitar no importaba tanto. Me obsesioné con demostrar que podía ser artista, y olvidé por qué pinto. ¿Y por qué pintas? Señalé alrededor, a la gente que se había convertido en mi familia extendida. Para conectar. Para contar historias que importen. El fuego se llevó mis cosas, pero me dio un propósito. Él asintió. Yo también tuve una revelación. Todos esos años insistiendo en seguridad y estabilidad, creía estar protegiéndote. Pero a veces la verdadera seguridad está en defender lo correcto, aunque implique riesgo. El camino de sanación no fue fácil. Los primeros meses fueron puro shock y duelo. Lloré la pérdida de mi espacio, de mis rutinas, de las pequeñas comodidades de la vida diaria. Luego vino la ira, alimentada por cada descubrimiento sobre las prácticas de Northstar. Esa rabia me impulsó cuando la fatiga amenazaba con quebrarme. El punto más bajo llegó cuando testigos clave se retiraron por miedo. Estuve a punto de rendirme, convencida de que luchábamos contra un enemigo demasiado poderoso. Mi padre me encontró sentada en el suelo, rodeada de notas y bocetos. No me dio frases vacías. Solo se sentó en silencio conmigo, hasta que dijo: «No tienes que cargar esto sola. Ninguno de nosotros». Fue el permiso que necesitaba para apoyarme en los demás, para entender que la fuerza colectiva puede sostenernos cuando la individual se agota. La sanación llegó poco a poco. La comunidad artística me ofreció espacio y materiales. Los antiguos vecinos, comidas y compañía. Incluso desconocidos que habían visto la instalación, mensajes de apoyo. Un año después, vivía en un nuevo estudio, en otro barrio. Mi carrera artística había florecido, con galerías en todo el país interesadas en mi obra. La instalación había viajado a 3 ciudades, generando debates sobre justicia en la vivienda donde quiera que iba. Y lo más inesperado, mi relación con mi padre se transformó. El hombre que veía mi arte como un capricho ahora explicaba orgulloso mis obras a sus amigos. Y yo aprendí a valorar su método, su constancia y su ética. El edificio de al lado del nuevo desarrollo está en venta, me comentó un día, trayéndome de nuevo al presente. Pertenece a otra empresa con un modelo parecido al de Northstar. ¿Estás sugiriendo lo que creo? Pregunté, arqueando una ceja. Sonrió levemente. Solo digo que nuestro trabajo quizá no haya terminado. Reí de verdad esta vez. Papá Wilson, guerrero de la justicia en la vivienda. ¿Quién lo diría? Ni yo mismo lo habría creído. Pero eso es lo que tienen las pérdidas. A veces te muestran lo que de verdad importa. Mientras la celebración continuaba, pensé en la gran lección de ese año. El fuego destruyó mi hogar, pero iluminó verdades que quizá nunca habría descubierto. Sobre comunidad y resiliencia. Sobre decir la verdad al poder. Sobre encontrar terreno común con quienes menos esperabas. Y, sobre todo, sobre cómo la pérdida puede revelar lo que realmente importa. Aquella risa en la noche del incendio había sido la primera señal de una verdad que entonces no podía poner en palabras. Que los edificios pueden arder, las posesiones pueden perderse. Pero las conexiones humanas y el valor de luchar por algo más grande que uno mismo nunca podrán arrebatárnoslo. Esa noche, al mirar a mi alrededor a esta familia improbable, sentí paz. Fuera lo que viniera, lo enfrentaríamos juntos, más fuertes por haber sido quebrados y reconstruidos. ¿Alguna vez viviste un momento en el que lo que parecía un desastre terminó poniéndote en un camino mejor, o descubriste una fuerza en ti que no sabías que tenías hasta enfrentar un reto real? Cuéntalo en los comentarios. Y si este viaje de lucha contra la injusticia y de encontrar aliados inesperados te resonó, dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesite recordar que, a veces, nuestras mayores pérdidas son las que nos conducen a nuestros descubrimientos más importantes. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces, lo que nos rompe, es justo lo que nos ayuda a encontrar nuestro verdadero propósito.